periodo contable, al inicio del periodo contable y antes de que se adquiera cualquier inventario o se pueda realizar alguna venta, ¿sí? Ese es nuestro inventario inicial, ¿sí? Esto según el periodo fiscal. Luego tenemos el inventario final, ¿sí? Este inventario final es el que se realiza al cierre del ejercicio económico o al final de cada año, a fin de conocer cuáles son los recursos o los bienes obtenidos tras realizar un año entero de todas nuestras actividades mercantiles, ¿sí? Todas nuestras operaciones, nuestras ventas, compras, ingresos, salidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos inventarios que son según la periodicidad. ¿Y a qué se refieren? Según la periodicidad tenemos inventario anual, ¿sí? El inventario anual, como su nombre lo dice, que lo revisamos un poquito la sesión anterior, es el que se realiza una vez al año, ¿sí? Y sirve para poder confirmar los resultados obtenidos con el registro contable, ¿sí? El inventario periódico. Este inventario periódico se realiza varias veces en el año con una frecuencia previamente determinada y contempla el conteo de absolutamente todas las referencias almacenadas. Acá viene algo muy particular. Cuando nosotros vamos a manejar un inventario periódico, es muy importante que los meses de noviembre, en verdad, son conocidos como los meses del año siguiente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un inventario perdón, cuando vamos a realizar, sí, un inventario, periódico, es bueno que los meses de noviembre elaborar ya nuestro cronograma para el siguiente año, para todo el siguiente año, ¿sí? Para todo el siguiente año, con la finalidad de con la finalidad de, eh, que las áreas que laboran directamente con nosotros, ¿sí? Tengamos estemos seguros que van a estar preparados para probablemente parar sus operaciones porque nosotros vamos a hacer inventarios anuales, ¿no? Porque es mucho mejor hacer el inventario en una planta detenida que hacer el inventario en una planta con movimiento, ¿sí? Entonces, por ello es que es muy bueno que lancemos un cronograma. Así todos los interesados y todos los involucrados estamos al tanto. Si estamos al tanto, pues todo va a fluir de una manera buena, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo que deberíamos hacer es este mes empezar a armar cuál va a ser nuestro inventario el próximo año, todo el 2024, ver si vamos a inventariar ahora. Este es un inventario que se realiza varias veces al año, no quiere decir que se realice todos los meses del año. Ojo, entonces no necesariamente nosotros vamos a tener que hacer 12 inventarios, ¿sí? Sino que nosotros vamos a tener que realizar esos conteos varias veces al año. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería ideal? Que podamos hacer ya nuestro cronograma, ponerlo bimestral, trimestral, ¿no? Pero recuerden que el cronograma que armemos tiene que ser considerando todas las existencias, ¿sí? Todas las existencias. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos también el inventario cíclico, ¿sí? ¿Qué es el inventario cíclico? El inventario cíclico es también conocido como inventario rotativo, ¿sí? Y el inventario rotativo se basa en realizar recuentos regulares. Ahí viene la principal diferencia entre el inventario perpetuo y el inventario cíclico, ¿sí? Durante todo el año. Se realiza por grupos de referencias, ¿sí? Acá viene, a diferencia del inventario periódico, se prioriza el conteo de unas referencias sobre otras, en función sea a su valor, sea a la rotación, sea a la fecha de caducidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Etcétera. Entonces, nosotros también podríamos avanzar un cronograma del inventario cíclico. Por supuesto que podemos avanzar un cronograma alimentario cíclico, de todas maneras, ¿sí? Y es bueno hacerlo porque la información y la planificación de la información es uno de los pilares del éxito es uno de los pilares
de que las operaciones puedan funcionar como debe ser, ¿no? De que las operaciones funcionen correctamente, ¿sí? Entonces, ahora en noviembre también podríamos lanzar nuestro cronograma de inventario cíclico a sabiendas que tendrá que ser por grupos, ¿sí? Pero como les mencionaba la sesión que tocamos este tema, podremos nosotros dividir los productos en A, B, C, ¿verdad? Y los A los podré inventariar probablemente cada 2 meses, los B los inventariaré cada 4 meses y los C probablemente sea solo 2 veces al año, ¿sí? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere un inventario cíclico, ¿sí? ¿Cuál es mejor? En verdad, no hay un mejor o peor. Son tipos de inventarios y depende mucho de la naturaleza del negocio y de las necesidades de cada, de cada empresa, ¿no? Así es. Bien, luego tenemos el inventario permanente. Este inventario permanente está altamente ligado a la industria 4.0, ¿sí? Altamente ligado. Es también conocido como inventario perpetuo, ¿sí? Y se actualiza de forma constante, registrando cada entrada y salida de artículos. Y nosotros podemos hacer la verificación de manera física y de manera virtual eh, rápidamente, ¿sí? Y refleja en tiempo real el stock disponible. Es este tipo de inventario que forma parte, como les mencionaba, de la logística 4.0. Una gestión digital de la información nos puede ayudar a implementar, automatizar sobre todo nuestros sistemas de almacenamiento, ¿sí? Luego tenemos inventarios según el tipo de producto, ¿sí? Recuerdan que hablamos sobre almacenes de acuerdo a la naturaleza del producto. ¿Qué otro tipo de almacenes mencionamos? A ver, ¿quién recuerda? A ver, hablamos de tres, que eran los principales. Existen varios, sin embargo, eran los que más nos interesa conocer. ¿Recuerdan? Uy, a ver, según la naturaleza del producto, según el flujo de materiales y según la localización teníamos también, ¿verdad? Y bueno, la automatización eran cuatro, los más importantes. Bien, entonces también vamos a conversar ahora según el tipo de productos que tiene, cómo se llaman estos inventarios, ¿sí? Pueden ser inventarios de materia prima, ¿sí? Inventarios de materia prima. ¿Y qué se considera ahí? Se considera todos los inventarios que tenemos, ¿sí? Valga la redundancia, de materia prima. ¿Qué son las materias primas? Son aquellos eh, insumos, ¿sí? Tan importantes que forman parte de la fabricación del producto final, ¿sí? Forman parte directa de la fabricación del producto final. También tenemos suministros. ¿Qué son los suministros? Los suministros también forman parte del producto final, sin embargo, de manera indirecta, ¿sí? Y una de la naturaleza de este tipo de productos, de los suministros, sobre todo, es que es muy difícil de cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, podríamos mencionar las tuercas o la pintura, ¿sí? Usualmente en este tipo de productos, siendo específica en la pintura, ¿qué se estila? Se estila colocar un más menos, ¿sí? Un más menos de cuánto es que podríamos tener de diferencia hacia arriba y hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Sí, de suministros. Ahora vamos a revisar inventario de productos en proceso. ¿Qué eran los productos en procesos? A ver, este sí lo sabemos porque lo hemos revisado. ¿Quién se anima a participar?
¿Qué ha pasado? ¿Están productos en tránsito a ser finalizados? Exacto. Productos que han iniciado el proceso productivo y que en cierta etapa de producción han sido detenidos, ¿sí? Y estos deberían ser también almacenados. Uno de los problemas más comunes si no se inventaria, se realiza un inventario de este tipo de productos, ¿cuál es? La duplicidad, ¿sí? Si yo no considero cuántos productos tengo, ¿sí? ¿Cuántos productos tengo eh, doble, pues no, doble, doble, doble proceso productivo y tenga doble producto terminado. ¿Por qué? Porque no se hizo un inventario del producto en proceso. ¿Sí? El producto en proceso es aquel producto que todavía no ha logrado el término, pero se encuentra en una etapa de todo el largo proceso productivo. Listo. Luego tenemos los productos terminados. ¿Qué son los productos terminados? Son aquellos que han terminado todo el recorrido del producto, ¿sí? Miss, disculpe, ¿podría volver a repetir? Se escuchó entrecortado la última parte. Gracias. La, yo Miss Sofía, Magíster, disculpe, se le está escuchando bastante entrecortado, no sé, debe ser tal vez su red, no se le logra entender y constantemente se está cortándose y solo se escucha ciertas palabras, luego hay silencio y así, no sé si podríamos por ahí mejorar un poquito la red. a ver, a ver. A ver, vamos a. Bien, a ver, me confirman por favor si de alguna manera mejoró la conexión, mejoró el internet, la estabilidad. ¿Sí? Ok, listo, muchísimas gracias. Qué raro. Ay, ¿sí? Ok, ok, perfecto. Listo, continuamos entonces. ¿Sí? Bien, repetimos esta última diapositiva, ¿sí? Esta última la repetimos. Tenemos productos en proceso. ¿Qué son los productos en proceso? Son los productos que aún, ¿sí? Que aún les falta terminar todo el proceso productivo, ¿sí? Luego tenemos los productos terminados. Son aquellos que ya terminaron todo el proceso productivo, ¿sí? Importante inventariarlos. Luego tenemos los productos del inventario de mercancías, ¿sí? El inventario de mercancías integra todos los bienes que han sido adquiridos, ¿sí? Es decir, que no han tenido una modificación, que no han tenido una, ¿qué les digo? Han tenido una transformación, ¿sí?
sino que son productos que los hemos adquirido y los vamos a vender directamente, ¿sí? No se ha realizado ninguna modificación. Listo, luego tenemos inventario según su función, ¿sí? Por ejemplo, si todo está bien. Alan, producto con valor añadido, valor agregado. ¿A qué nos referimos? Al inventario de mercancías. Ok, sí, está bien, perfecto. Perfecto, ahora seguimos. Luego tenemos inventarios según su función. ¿Qué tipo de inventarios tenemos según su función? Tenemos inventarios en tránsito, ¿sí? Que también son conocidos como inventarios de ductos. Este cuantifica los productos y materiales que se encuentran todavía en camino hacia el almacén, ¿sí? O que ya han sido solicitados a los proveedores. Aquí es importante tener una muy buena comunicación, ¿sí? Una muy buena comunicación con el área de compras, de aprovisionamiento, ¿sí? Para poder, con el área de compras de aprovisionamiento, para poder saber cuántos productos están llegando, ¿sí? Luego tenemos inventarios de seguridad o inventarios de... ¿A qué se refiere ello? Los inventarios de reserva, ¿sí? Son productos que es importante cuantificarlos para poder utilizarlo en dos sentidos. Uno, si tenemos una demanda mayor a la habitual, ¿sí? Tenemos una demanda mayor a la habitual, uso mi stock de reserva. Si tenemos si tenemos algún error en nuestra producción y que de alguna manera es importante, ¿sí? Es importante poder cumplir con el cliente, entonces vamos a rehacer el producto de manera inmediata, ¿no? Para ello nos sirve saber cuál es nuestro stock de reserva o nuestro stock de seguridad, ¿sí? Luego tenemos el inventario de previsión o de productos estacionales. Nosotros ya hemos revisado y conversado respecto a qué son productos estacionales. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se anima a darnos un ejemplo de productos estacionales? Perfecto, Joas. Perfecto. Excelente. Excelente. Se entendió todo, ¿correcto? Con el ejemplo entendimos absolutamente todo. Este tipo de inventarios son aquellos que se generan en ciertas épocas del año, en ciertos periodos cuya demanda aumenta, ¿sí? En esos periodos. Bien, luego tenemos inventario de desacoplamiento, ¿sí? Y este se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes, ¿sí? De este modo, cada proceso funciona de forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Luego tenemos otro tipo de inventarios, ¿sí? Inventarios de existencias de naturaleza regular o de naturaleza cíclica, ¿sí? Este tipo de inventarios registra las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante un tiempo de reaprovisionamiento. Inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas, ¿sí? Engloba las referencias que por alguna circunstancia ya no van a ser comercializadas, ¿sí? Este tipo de inventarios siempre genera pérdidas, porque a diferencia de cuando conversamos de stocks, ¿no? A diferencia del stock se me fue el nombre. Stock se me ha ido el nombre, que le podemos dar una segunda oportunidad de vida. Se me fue el nombre. ¿Alguien se acuerda, por favor? A ver, ¿quién? Tenemos un tipo de stock al que le damos una segunda oportunidad de vida. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Por un punto.
Hablamos con nuestra coordinadora que nos dé un punto. El stock de recuperación, correcto, Miguel, muchas gracias, muchas gracias. El stock de recuperación, a diferencia del stock de recuperación, este tipo de inventario, ¿sí? Ya no puede ser utilizado. ¿Por qué? Porque solo va a generarnos pérdidas y gastos. ¿Recuerdan cuando hablamos la sesión anterior respecto a los costos que se incurren dentro del almacén? Este tipo de existencias son los que incrementan cualquier, ¿sí? Incrementan cualquier costo adicional por producto. Bien, luego tenemos el inventario disponible. El inventario disponible es aquello que realmente es aquello que realmente eh, el almacén tiene listo para distribuir a los diferentes clientes internos, ¿sí? Es decir, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo en mi stock en almacén, ¿sí? Yo tengo en mi stock en almacén, tengo 50 unidades, pero resulta que tengo dos plantas que abastecer. Entonces, ¿sí? Tengo dos plantas que abastecer. Entonces, yo agarro y les digo a nuestras plantas, les decimos, ¿no? A la primera me ha pedido de mis 50, 30 unidades, las reservo, las comprometo, pero la siguiente planta me pide 40 unidades. Entonces yo digo, oye, no te puedo dar esa cantidad porque ya no la tengo disponible. Entonces, el área número 2, que fue quien nos solicitó, nos puede decir, ¿cómo que no la tienes disponible? ¿Cómo que no la tienes disponible? Si en tu stock, en el sistema, figura que tienes 50 unidades. Ah, lo que pasa es que tengo 50 unidades en físico, tengo 30 comprometidas y tengo disponible 20 unidades. ¿Se dan cuenta? Ese es el stock disponible. También podemos añadirle al stock disponible la materia prima que esté en camino. Por supuesto, también podemos, sin ningún inconveniente, porque eso es lo que yo realmente tengo disponible para poder ofrecer a mi cliente interno. Ah, pero si está en camino y ya en 30 días, ah, bueno, ahí es otro tema. Podemos considerar el en camino que esté en el día, ¿sí? Luego tenemos el inventario en línea. El inventario en línea está compuesto por referencias que están a punto de ingresar a la línea de producción, ¿sí? Luego tenemos el inventario en cuarentena. ¿Quién suele manejar el inventario de cuarentena? Ay, ¿quién suele manejar el inventario de cuarentena? ¿Y por qué se maneja el inventario de cuarentena? Hoy día hemos venido recontra preguntones. A ver, cuénteme. ¿Por qué se maneja un inventario de cuarentena y quién lo maneja? No, no, Miguel. ¿Podemos identificar que estén productos malogrados al ingresarlos a cuarentena? Podemos identificar. Pero ¿por qué es que yo manejo un almacén de cuarentena? ¿Y cuándo empiezo a manejarlo? Correcto, Alex. Lo maneja control de calidad. Correcto. ¿Y por qué empiezo a manejar ese almacén de cuarentena? No, para retirar productos bajo observación. Para poder, porque no cumplen con estándares. Ya, sí, está bien. Dentro del almacén de cuarentena puede pasar ello. Pero ¿cuándo es que lo ingreso a cuarentena? Para realizar, va por ahí, Alex, va por ahí. Para realizar una revisión minuciosa, ¿verdad? Porque Almacén hace una verificación. ¿Recuerdan? Conversamos un poquito de ello la sesión anterior. Sí, Almacén hace una revisión. Sin embargo, no hace una revisión minuciosa como
que pase un periodo para probar si las características en el transcurso de los días se ve afectado, cosas así, ¿no? En perfectas condiciones, ¿sí? En perfectas condiciones. Pasan para ser revisados, validados y probablemente tengan algunas características particulares que tienen que ser revisadas por un especialista, ¿sí? Bien, ese es el inventario de cuarentena. Es importante que nosotros lo conozcamos, sí, porque el área de control de calidad muchas veces no solo maneja nuestros productos, ¿no? También maneja los productos también maneja los productos de producto terminado u otros productos que tenga que realizar análisis minuciosos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo necesito tener un inventario de cuáles de los productos nuestros están en el almacén de cuarentena. ¿Sí? Luego tenemos inventario físico. ¿Qué es el inventario físico? El inventario físico es el... ¿sí? Vamos a hacer la primera pausa aquí, preguntas-respuestas, para ver si tenemos alguna duda en los inventarios que hemos revisado ahora. Estoy con el internet aquí al costado, me he cambiado. ¿Sí entrecortado para todos? Sí. A ver, a ver. Ok, deme un minuto, por favor, ¿sí? A ver, señores, ahí, ¿qué tal me escuchan? Sí, ya, ok, perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a revisar cuál es la diferencia entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? Control de inventarios. ¿Cuál es el alcance del control de inventarios? El inventario existente en el almacén. Ese es el alcance. Para el manejo de inventarios, ¿cuál es el alcance? Las materias primas y productos acabados durante todo el ciclo de vida de la producción, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de control de inventarios? Garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado, ¿sí? Y para el manejo de inventarios, tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente, ¿sí? Áreas de preocupación tanto para el control y para el manejo de inventarios. ¿Cuáles vienen a ser? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de los artículos? Y por el lado del manejo, ¿qué artículos se deben pedir? ¿Cuántos artículos se necesitan pedir? ¿Cuándo se deben pedir estos artículos?
¿sí? ¿Qué acciones se toman dentro del control de inventarios? Las acciones que tomamos dentro del control de inventarios vienen a ser recibir, almacenar y transportar el inventario, comprobación de los artículos en stock para comprobar la fecha de caducidad, deterioro o cualquier otro problema de calidad, etcétera, ¿sí? Y también tenemos, por el manejo de inventarios, la predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores, reordenar y gestionar los artículos de inventario de la cadena de suministros. ¿Mm? Bien, ahora vamos a conversar respecto a metodologías de gestión de inventarios. ¿Sí? ¿Qué son las metodologías de gestión de inventarios? Son los pasos lógicos que nos permiten medir los niveles de integración y colaboración en la cadena de suministros de tal forma que se generen políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de toda la cadena. ¿Sí? Es todo aquello que nosotros logremos hacer, logremos trabajar de manera que podamos llevar un buen control de que podamos llevar un buen control de todas las existencias que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Qué tipos de metodologías de inventarios tenemos? Tenemos, por ejemplo, el análisis ABC, que este es uno de mis favoritos en verdad y uno de los más utilizados también. ¿Sí? El análisis ABC en el control de inventarios clasifica las existencias en función de su importancia, precio o del volumen de ventas. Este es el que podemos utilizar con el inventario cíclico. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿De acuerdo? Estos criterios son determinados por la empresa, ¿sí? Son determinados por la empresa. Y para poder determinarlos, no existe un patrón. Nosotros debemos conocer el negocio, saber cómo es la naturaleza de nuestro negocio para así poder determinar cómo vamos a clasificarlos, ¿sí? Sin embargo, sí existe una definición que podríamos aplicarla de manera general a todos los productos que puedan clasificarse en A, productos que puedan clasificarse en B y productos que se clasifiquen en C. ¿Sí? Clase A, tenemos artículos que son caros, artículos que son de alta gama, ¿sí? Que necesitan controles muy estrictos y los artículos que tienen inventarios reducidos son costosos, pero tienen un inventario pues mínimo, ¿no? Es el 20% de todo tu 80%, de todo tu 100%. ¿Se dan cuenta? Ese vendría a ser un artículo de clase A. Y luego tenemos artículos de clase B. ¿Cuáles son los artículos de clase B? Los artículos de precio medio, artículos de prioridad media, con un volumen de ventas y existencias medias, ¿sí? Todo medianamente. Y como les mencionaba, en el inventario cíclico, por ejemplo, estos deberían inventariarse en un intermedio entre los que tengo que inventariar de manera mensual y los que voy a hacerle un conteo 2 veces al año. ¿Se dan cuenta? Ese es los de tipo B. Luego tenemos la clase C. La clase C son artículos de bajo valor y bajo coste, con grandes ventas y enormes inventarios. Es una cantidad grande la que tenemos que inventariar cuando nosotros hablamos de la clase C, ¿sí? La aplicación del análisis ABC de control de inventarios nos permite minimizar los costos de transporte de productos y nos permite maximizar el rendimiento de todas las existencias. Y también visualizar y tener el control de todo, ¿no? De todo, porque muchas veces nosotros tenemos demasiadas existencias que al final no podemos contarlas, ¿sí? Que al final no podemos contarlas y que ello nos genera, ¿sí? Un desbalance, nos genera ¿qué les digo? Nos genera un desbalance, nos genera una falta de control, que al final se ve reflejado en nuestros rendimientos. Luego tenemos la metodología FIFO-LIFO, ¿sí? Que esta estoy segura que muchos la conocemos. Algunos por sus siglas en inglés, ¿sí? Como el método Webs y el método PEPS, ¿sí? ¿Qué significan entonces? Con el método LIFO, ¿sí? El almacén distribuye primero el lote más reciente de artículos a los clientes. Así se evita que los productos se puedan estropear al llegar al mercado. Es decir, todo lo que ingresa primero
es lo que primero va a salir, ¿sí? Todo lo que ingresa primero es lo que primero va a salir. ¿Estamos? Y luego tenemos la metodología FIFO. ¿A qué se refiere ello? Se refiere a que todo lo que ingresa, ¿sí? Se va almacenando en el orden que ingresa y va dispensándose de acuerdo al último ingreso que tenemos, ¿sí? El criterio de este es que se pueden mantener los productos frescos cuando el cliente los recibe. A ver, perdónenme. El método LIFO, se los voy a explicar nuevamente, por favor, ¿sí? El método LIFO va ingresando los productos y lo último que ingresa es lo primero que el almacén le entrega al cliente interno, ¿sí? Y el método FIFO es que le entrega al cliente interno lo primero que ingresó, no lo último que ha ingresado, ¿sí? Vamos a revisarlo en español para que quede totalmente claro, porque me he mareado un poco, perdónenme. El método LIFO viene a ser el UEPS, ¿sí? Últimas entradas, primeras salidas. Y el método FIFO es el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Con ello estoy segura que lo tenemos claro. Si no, vamos a regresar aquí para poder, ¿sí? Para poder ver si tienen alguna consulta. ¿Se entendió todo? Ya, Joao, no te preocupes, lo volvemos a explicar. Joas, lo volvemos a explicar rápidamente. Oh, perdóneme. Lo explicamos rápidamente, acá lo tenemos. Bien, el método LIFO, ¿sí? Conocido también como UEPS, ¿sí? ¿Por qué? Porque es últimas entradas, primeras salidas. ¿Sí? Lo último que está entrando es lo primero que va a salir. Yo recibo el artículo A, el artículo B, el artículo C, el artículo D. Me pide mi cliente interno y yo le entrego el artículo D, que es lo último que entrado, es lo primero que va a salir. ¿Sí? Ahora vamos con el método FIFO o el método PEPS, que significa primeras entradas, primeras salidas. Yo recibo el artículo A, el artículo B, el artículo C, el artículo D, y mi cliente interno me hace un pedido y le entrego el A. Ahí se dieron cuenta la diferencia, le entrego el A primero. Es como al contrario. Correcto, sí, Alex, los dos son al revés. Entendido. Ya. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos. Luego tenemos otra metodología de inventarios que es el seguimiento de lotes. ¿Sí? El seguimiento de lotes es también una buena manera de poder organizar los artículos con la finalidad, ¿sí? De hacerle seguimiento, con la finalidad de poder hacerle seguimiento cuando nosotros, vamos a conocer el histórico de algún producto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algún problema, algún conflicto y necesitamos ver cuál podría ser una posible solución. Si ya conozco cuál es el lote del producto, probablemente voy a poder darle una solución de una manera más eficiente, ¿sí? Entonces, en este método se agrupan las mercancías de la misma fecha de producción y los mismos materiales. Y esto nos ayuda también a los responsables de almacén a poder controlar la siguiente información. De dónde proceden los artículos, hacia dónde se dirigen las mercancías y cuándo puede caducar un artículo. Luego tenemos el stock de seguridad. ¿Sí? El stock de seguridad implica tener un conjunto adicional de bienes a mano como medida preventiva para la volatilidad del mercado. ¿Sí? Tiene mucho que ver con el inventario que hemos realizado, la revisión que hemos hecho hace un momento de inventario de seguridad, sí, pero consideremos que el inventario es la operación matemática y el stock es el físico que podemos tener, ¿correcto? Luego tenemos el método EOQ,
Este método de control de inventarios es muy sencillo y eficaz. Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventario constantes. ¿Sí? El principal objetivo es que podemos reducir los costos de inventario siguiendo un principio muy simple: hallar el punto en que los costos por pedir un producto y los costos por mantenerlo en inventario son iguales. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo, este método ha tenido distintas variaciones y aquí vienen las particularidades que tiene este método. ¿Sí? EOQ con descuentos por cantidad, por ejemplo, que considera la disminución del costo de compra de un artículo cuando se adquiere en cantidad. El EOQ con faltantes planeados, ¿sí? Tiene en cuenta la demanda que no será satisfecha durante un tiempo, generando algunos faltantes. ¿Sí? Ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico del método FIFO, que estoy segura que ya todos lo hemos comprendido. Sin embargo, es importante que, sobre todo este método, que es uno de los más utilizados, ¿sí? Uno de los más utilizados, podamos tenerlo totalmente claro. ¿Sí? Primero vamos a leer nuestros datos. Como datos tenemos que, bueno, primero el caso que nos pide. Nos pide hallar cuál es el valor del almacén al 17, al 17 de enero, al 17 de febrero, sí, de 2023, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser los datos entonces? Los datos vienen a ser, primero, que recibo el inventario el 1 de enero con existencias iniciales de 300 unidades a 20 soles, ¿sí? Cuando yo recibo el inventario, ¿qué tipo de inventario hemos hecho? Cuando me están entregando el inventario, ¿qué tipo de inventario hemos hecho? Hemos hecho un inventario anual, ¿correcto? Para que me puedan entregar al inicio del periodo, ¿sí? Bien, vamos a responder la pregunta. Correcto, Jasmine, de Saint Germain. Vamos a responder la pregunta. ¿En qué casos utilizo LIFO? Utilizo LIFO en los productos que no sean perecibles, que no se puedan malograr. Por ejemplo, en las tuercas, en los tornillos. Vamos a una ferretería y nos venden tornillos y no es necesario que nos den el primer tornillo que ingreso a su tienda. ¿Correcto? Ese puede ser un buen ejemplo. Bien, vamos con nuestro caso entonces. ¿Sí? Existencias iniciales del 1 de enero, 300 unidades a 200 soles. El 18 de enero se realiza compra de existencias, ¿sí? 200 unidades a 25 soles. ¿Sí? Luego el 25 de enero se realiza la venta de 350 unidades a 40 soles. El 5 de febrero realizamos compra de existencias nuevamente, 450 unidades a 30 soles. El 17 de febrero vendemos nuevamente existencias, 100 unidades a 45 soles. Ahora, dato importante, ¿el precio de venta nos interesa o no nos interesa para conocer el valor del inventario? No, no lo consideramos. Yo quiero conocer el valor del inventario, necesito saber el precio al que he comprado. Pero si yo quiero conocer el valor del inventario, ¿a cuánto lo estoy vendiendo? Correcto, Jorge. ¿A cuánto lo vendo? Ese ya no es un dato que sea imprescindible en nuestro cálculo del valor del almacén. ¿Sí? Así que si en algún momento lo tenemos en caso, sabemos que el precio de venta solamente se está colocando como un adicional, no como para un dato a considerar. ¿Sí? Bien, entonces tenemos nuestra plantilla que viene a ser el similar a un qué. ¿A qué se parece esta plantilla? A un ¿qué es? Un Cardex, correcto. Bien,
Armamos, colocamos fecha, el concepto, la cantidad, el precio, el valor, igual en la entrada, salida y lo que tenemos en el almacén, ¿sí? Acá tenemos la solución acá tenemos la solución de nuestro caso. Nos decía, recibí el almacén con 300 unidades, ¿sí? Aquí está el valor. Luego compré 200 unidades más. ¿Las debo sumar? ¿Las debo promediar? No, porque estoy por calcular el valor del almacén con la metodología FIFO, ¿correcto? Entonces registro las 300 unidades y después registro las 200 que están ingresando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Separado. Luego me dice que vendí 350 unidades. Es método FIFO. ¿Qué hago? Cojo de las primeras 300 que tenía en existencia, porque es lo primero que ha entrado, es lo primero que va a salir. 300 y luego saco de las 200 que compré 50 unidades. ¿Qué me quedan? 150. Acá me queda 0 y acá 150. Luego vuelvo a comprar 450 unidades y lo vuelvo a registrar. 150 y 450 unidades. ¿Sí? Luego realizo la última venta de 100 unidades. ¿De dónde lo tomo? De las 150 unidades que quedaron de mi compra del 18 de enero. ¿Sí? De ahí tomo 100 unidades y me siguen quedando 50 y la compra del 5 de febrero sigue siendo 450. Entonces, ¿cuál es el valor del almacén según la metodología FIFO? Acá no voy a promediar nada. Lo que puedo hacer es sumar el monto total de todas mis existencias en el almacén, ¿sí? 1.250 más 13.500 que nos da 14.750, ¿correcto? Según el método FIFO, esa viene a ser el valor del almacén, ¿sí? Con ello estoy segura, totalmente segura que ha quedado claro esa metodología. ¿Y cuándo utilizas esa metodología usualmente? La utilizamos cuando tenemos productos perecederos, productos que pueden malograrse a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, señores, vamos a una ronda más de preguntas y respuestas para poder pasar a nuestro siguiente tema. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Alex? No, no tenemos. Bien, pasamos entonces a... La sala está en silencio. No entendiste bien el método LIFO. Ya, el método LIFO es lo último que ha entrado. Vamos a explicarlo otra vez. A ver, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo en Excel, ¿sí? Si es que este LIFO, FIFO, a veces confunde. Vamos a hablar del método LIFO, ¿ya? Tengo este producto que entró, primero, segundo, tercero y cuarto. Estamos hablando de método LIFO, ¿sí? Lo mismo, tenemos que explicarlos a la par para que nos quede totalmente claro. Método LIFO y método FIFO. Estos son todos mis ingresos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense. Sí, estos son todos mis ingresos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Según el método, primero vamos a hacer el FIFO, que acabamos de revisar. Según el método FIFO, ¿qué me dice? Lo primero que ha entrado es lo primero que yo voy a dispensar. Entonces, dispenso en el mismo orden. ¿Se dan cuenta? En el mismo orden. ¿Sí? Así es como voy a dispensar, en el mismo orden.
Sin embargo, el método LIFO me dice, lo último que ha entrado es lo primero que yo empiezo a dispensar. ¿Sí? Es lo primero que yo voy a empezar a dispensar. Entonces, cumpliendo con esa indicación, es así como quedaría nuestro método FIFO y es así como quedaría nuestro método LIFO. ¿Sí? Uy. ¿Estamos? Lo último que entra es lo primero que sale. Correcto. Astrid, el método FIFO en un almacén se maneja para productos perecibles. Correcto. Correcto. Para productos perecibles. Lo primero que entra es lo primero que sale. Para productos perecibles, productos que tienen fecha de vencimiento. ¿Sí? Perfecto. Listo, señores. Ahora vamos a nuestro siguiente tema. Y vamos a hablar de la gestión de transporte. ¿Sí? Vamos a hablar de la gestión de transporte. ¿Sí? ¿Qué nos dice la gestión de transporte? La gestión de transporte, tenemos que hablar de distribución, ¿sí? La gestión de transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de las empresas. Y tiene implicados, ¿sí? Y clientes implicados. Permite planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías, tanto de entrada como de salida, ¿sí? Y asegurando que todo se cumpla de una manera, pues, correcta, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos hablando de gestión de transporte? Porque hoy nos toca conversar de distribución. Sin embargo, la gestión de distribución y la gestión de transporte van de la mano, siempre. Hablamos de transporte y hablamos de distribución. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente qué modalidades de transporte tenemos. ¿Sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos entonces? Tenemos el transporte terrestre, que estoy segura que todos lo conocemos. Este tiene algunas ventajas, que es bastante versátil, es muy fácil de acceder a él y tiene documentación sencilla. Pero también tiene algunas desventajas, ¿sí? Que no está apto para grandes distancias y se ve afecto por algunas circunstancias externas a sus trayectos, como por ejemplo que existan congestiones de tráfico o que puedan existir paralizaciones, huelgas, ¿sí? Ahí se ve afecto esta modalidad de transporte. Luego tenemos el transporte marítimo. Este es uno de los transportes más antiguos y tiene dos tipos de servicios. Uno es el servicio no regular y otro es el servicio regular. ¿Sí? El servicio regular. El no regular es cuando no se opera dentro de algún horario fijo. ¿Sí? No se opera dentro de un horario fijo, no se tiene un horario establecido, no se tiene tampoco un punto de partida o un punto de llegada, ¿sí? Ese es el no regular. El servicio regular es el que tiene un punto de partida, un punto de llegada, tiene una hora de salida y tiene una hora estimada de llegada, ¿sí? Tiene también algunas ventajas y tiene algunas desventajas. ¿Qué ventajas tiene entonces? Que podemos enviar una cantidad mayor de carga, ¿sí? Podemos enviar una cantidad mayor de carga. Tiene una amplia capacidad, sus fletes son bajos, claramente por la cantidad de carga que se puede enviar. Se tiene flexibilidad de la carga, se puede tener carga voluminosa y pesada, y tiene regulaciones internacionales que son bastante conocidas. ¿Sí?
Luego tenemos algunas desventajas, ¿sí? Dentro de las desventajas tenemos que son accesibles solo a los puertos, que el seguro es bastante costoso, ¿sí? Que el seguro es bastante costoso, tiene necesidad de un embalaje resistente. ¿Por qué un embalaje resistente? Porque los movimientos que se realizan dentro de este tipo de transporte, ¿sí? Los movimientos que se realizan dentro de este tipo de transporte no son con delicadeza, porque se llevan cargas muy grandes, ¿sí? ¿Sí? Luego se puede tener deterioro, ¿sí? Se puede tener deterioro o saqueo porque no tienen mucho control al ser cantidades tan grandes. Luego tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo se realiza utilizando las bodegas de los aviones, ¿sí? El modo aéreo asume un tamaño reducido de transporte. Sin embargo, tiene un valor añadido. Este método se realiza a través de los aviones de carga o a través de las bodegas de los aviones. ¿Qué ventajas tiene? Que son muy veloces, son muy rápidos, ¿sí? Tienen una alta cobertura de mercado, existe reducción de costos de embalaje, documentación y seguro, ¿sí? Y tiene algunas desventajas también. La capacidad, ¿sí? Porque no podemos enviar grandes cantidades, ¿sí? Restricción para productos peligrosos, y otra desventaja que tiene es el precio, porque son bastante costosos, ¿sí? Luego tenemos el transporte multimodal. El transporte multimodal es cuando utilizamos dos o más tipos de los transportes que acabamos de mencionar. ¿Sí? Decisiones básicas del transporte. Cuando yo voy a elegir mi transporte, si no tengo una flota propia, lo que debo considerar es la rapidez, la fiabilidad y la seguridad. Sin embargo, si yo tengo una flota propia, lo que yo debo considerar es la programación de mis rutas, elegir el vehículo adecuado y tener la capacidad de organizarme y consolidar mis envíos. ¿Mm? ¿Qué ventajas tiene gestionar mi transporte? Claramente tiene todas las ventajas, ¿sí? Claramente tiene todas las ventajas. Ahorro de recursos y costes, mayor seguridad, mejor calidad en el servicio prestado, mejor capacidad de respuesta ante imprevistos y mayor productividad. ¿Sí? Luego tenemos la planificación de rutas, en la que podemos tener el éxito de asegurar la gestión de transporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planificación de rutas me permite ver cuáles son mis rutas cortas, cuáles son mis rutas largas, cómo puedo yo disminuir, cómo puedo disminuir, cómo puedo disminuir nuestros costos y aminorar nuestros tiempos. ¿Sí? El tener una flota propia nos ayuda a disminuir los márgenes de error porque tengo una mayor cantidad de rutas a las que llegar. Y necesito tener claro mi mantenimiento preventivo cuando estoy hablando de planificación de rutas. Es importante que yo tenga disponibilidad de recursos internos, ¿sí? Para poder calcular la carga, para poder trazar cuáles son las mejores rutas y para poder analizar indicadores como, por ejemplo, indicadores de tráfico. Bien, esta diapositiva nos gusta mucho. Véanlo un momento, por favor, y ahora la vamos a comentar. Bien, esta diapositiva nos muestra la distribución de los costos logísticos, ¿sí? Y acá podemos ver que la mayor parte de los costos logísticos, ¿quién es? Transporte y distribución. ¿Se dan cuenta? Transporte y distribución, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros le prestemos muchísima atención a este
a este tema altamente importante. Nuestras decisiones, tanto en transporte como en distribución, pueden asegurar, ¿sí?, el éxito, pueden asegurar el éxito de nuestras operaciones. Bien, ahora vamos a hablar respecto a la naturaleza de la carga. Tenemos carga perecedera, que es carga que puede malograrse, ¿sí? Y que necesita algunas condiciones especiales para poder transportarse. Luego tenemos la carga frágil, ¿sí? Que como su nombre lo dice, son de características especiales que necesitan un embalaje, una protección adicional a fin de que pues no se malogre, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos carga peligrosa. La carga peligrosa tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la carga peligrosa, ¿sí? Vamos a tener productos que si no son llevados de manera adecuada pueden causar daño no solo a la persona que está conduciendo, sino a otras unidades o incluso al medio ambiente. Luego tenemos carga sobredimensionada y de pesos especiales, que son esos los que hemos visto muchísimas veces, estoy segura, que dice carga ancha, por ejemplo, ¿no? Vienen unas camionetas adelante con la indicación. Es importante utilizar outsourcing en el transporte. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? El hecho de no tener una flota propia nosotros, no nos hace, ¿sí? No nos hace el que no podamos aplicar una buena gestión de transporte. Muchas veces se piensa, como no tengo una flota propia, ¿sí? Como no tengo una flota propia, entonces no puedo aplicar mi gestión de transporte. Sin embargo, ello no funciona de esa manera. Yo puedo aplicar una muy buena gestión de transporte aplicando outsourcing, es decir, trabajando con una persona especialista en el negocio que me pueda manejar esta operación. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que trabajamos con un especialista del negocio. Segundo, que se disminuyen costos de reclutamiento y selección, que son muy altos en este rubro. ¿Sí? Se hace uso eficiente del espacio porque se tendrá una mayor posibilidad de empaques para utilizar el espacio. Tienen procesos más eficientes, claramente, porque son especialistas en el negocio. ¿Sí? Tiene algunas desventajas que las vamos a revisar y también vamos a ver cuáles podrían ser las alternativas cuáles serían las alternativas para poder aminorarlas. ¿Sí? Alta rotación de personal, que ello nos podría perjudicar. ¿Por qué? Nos podría perjudicar porque probablemente, ¿sí? Probablemente nosotros ya conocemos al personal con el que se viene trabajando. Y como ya lo conocemos, ya conoce nuestros productos y nos sentimos en mayor seguridad, ¿sí? Nos sentimos en mayor seguridad. Luego, desconocimiento de los productos. Va enfocado al mismo punto. ¿Sí? Como no conocen nuestros productos, puede ser que el trato, ¿sí? El trato que damos, el trato que se le da a nuestros productos, pueda que no sea el adecuado, pero se puede aminorar con qué? Pues entregando cartillas de uso, ¿sí? Cartillas de manipulación. Luego tenemos información confidencial a clientes, rutas y precios. Este es uno de los puntos que más desventaja podría causarnos. ¿Por qué? Porque realmente sí, al transporte le estamos entregando toda nuestra información. ¿Sí? Le estamos entregando toda nuestra información. Sin embargo, podría aminorarse con un contrato, por ejemplo, de confidencialidad. ¿Sí? Bien, ahora vamos a conversar respecto a distribución. ¿Tenemos alguna consulta de acuerdo a lo que hemos conversado? Sí, como la fruta, correcto, necesita condiciones especiales.
Listo, ahora vamos a conversar respecto a distribución, ¿sí? La logística de distribución, la logística de distribución implica la planificación, ¿sí? La implementación y el control del movimiento físico de los materiales y productos terminados desde su lugar de origen hacia los sitios en los que va a ser consumido o usado, ¿sí? Con la satisfacción de las necesidades del consumidor, sin hacerle, ojo, un análisis al servicio de atención al cliente, que eso lo hace. ¿Quién hace ese análisis? ¿Quién hace ese análisis? Correcto, Miguel, excelente, excelente. Listo, continuamos entonces. ¿Cuáles son las funciones de la distribución? ¿Sí? Las funciones de la distribución son transportar, actividades necesarias para movilizar los productos, fraccionar, que son actividades que se dirigen a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exige el mercado, almacenar, acciones de asegurar productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra final, informar, permitir el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y de logística interna. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de una red de distribución? Los factores de una red de distribución, ¿sí? La disponibilidad y variedad de los productos, tipos de forma de entrega, costos de envío, prueba de productos, seguimiento de pedidos, experiencias de compras, políticas de devoluciones y consideraciones especiales de acuerdo a los productos que tengamos. Ahora vamos a hablar de los canales de distribución. Tenemos dos, ¿sí? Los mayoristas y los detallistas. ¿Qué son y dentro de los mayoristas tenemos tres tipos, ¿sí? Los mayoristas son los que compran los productos y posteriormente se los entregan a los detallistas, ¿sí? ¿Qué tipos de mayoristas tenemos? Primero, el que es propiedad del fabricante, ¿sí? Es decir, el que hace la fabricación y tiene una tienda bastante grande y es nuestro mayorista. Y este le venderá a los detallistas. Luego tenemos el mayorista independiente. ¿Qué es el mayorista independiente? El mayorista independiente es aquel que, ¿sí? Es aquel que es mayorista, ¿sí? Pero no tiene ninguna relación con el fabricante, es decir, asume toda la responsabilidad completa respecto a si hubiera uno u otro problema. ¿Por qué? Porque ya el producto le corresponde, ya le pertenece el producto, ¿sí? Luego tenemos al mayorista propiedad del detallista. Adquiere los productos, es el mayorista, ¿sí? Es el mayorista. Sin embargo, tiene sus tiendas y él mismo distribuye estas tiendas. ¿Sí? ¿Y quiénes son los detallistas? Los detallistas son aquellos que llegan directamente al consumidor. Para nosotros poder definir nuestros modelos de distribución, necesitamos algunos datos. Datos como, por ejemplo, la ubicación geográfica. ¿Sí? Por ejemplo, la ubicación geográfica, donde indica las distancias que deben recorrer los productos de transporte. El tamaño del mercado que se requiere abastecer. ¿Sí? Los requerimientos técnicos de cada producto para poder saber cómo los vamos a trasladar. ¿Sí? Nivel de servicio y los medios de transporte requeridos. Ahora vamos a conversar respecto a los modelos de distribución, ¿sí? Y los modelos de distribución los vamos a ver mucho mejor en esta gráfica. Tenemos aquí nuestra fábrica, ¿sí? Que distribuye los almacenes y los almacenes a centros
de distribución directa a los clientes. ¿Se dan cuenta cuánta infraestructura utilizamos? A diferencia de este modelo, que es el centralizado, que elimina toda la infraestructura y que hace de la fábrica, hace una planificación de rutas, ¿sí? Se lo entrega a los transportistas y llega a los distintos clientes, pudiendo llegar un solo transportista. ¿A quién? A 3 clientes. ¿Se dan cuenta? Ese es un avance. ¿Sí? Perfecto. Modelos de distribución, seguimos. El cross-docking. El cross-docking es bien interesante porque no significa que el camión sea un almacén, ¿sí? Significa que, bueno, esta gráfica significa que de la empresa pasa a un camión, a un solo camión, y ese solo camión lo distribuye a los diferentes clientes. Ese es el cross-docking. Y ese solo camión tiene que tener una planificación especial para que podamos, ¿sí? Para que podamos abastecer en el tiempo oportuno, ¿sí? Que sea rápido, ¿sí? Que sea muy rápido. Luego tenemos el modelo de distribución plataforma de consolidación. ¿Qué nos dice la plataforma de consolidación? La plataforma de consolidación es cuando no tenemos, ¿sí? No tenemos la suficiente capacidad para poder utilizar nosotros una estrategia solos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos con diferentes, ¿sí? Por ejemplo, nos unimos con diferentes empresas, 3 fábricas, a 3 almacenes, y todos ellos llegan a un centro de consolidación y de aquí, de este centro que ha juntado a 3 empresas, llega a los distintos clientes. ¿Sí? Bien, y para terminar, ¿qué es el diseño para llegar al cliente? Es la vía directa para llegar al cliente de una manera eficiente para ambas partes. ¿Sí? Pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Todo fue claro, Miguel. Muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho, pero para todos, ¿cómo vamos? Alex, también claro, todo muy claro. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bien, señores, entonces hemos llegado al término de nuestra clase. ¿Sí? Les agradezco bastante por haberse conectado con nuestro cambio de horario y en nuestro feriado, ¿sí? Bien, que tengan una buena noche y nos estamos viendo el día viernes para nuestra última clase, ¿sí? Y bueno, que descansen. Los dejo con nuestra coordinadora que siempre tiene indicaciones muy importantes. Muchísimas gracias. Buenas noches.